Bueno, ahora nos metemos en lo que llamamos insert unidades 1 y 2, porque vamos a hacer como el puente entre una parte de la unidad 1, que es la emergencia de la teoría sistémica entre los años 40, 50 y 60, y lo que es ya la unidad 2, el enfoque de sistemas aplicado a la realidad política. Por eso que esto tiene que ver tanto con la unidad 1 como con la unidad 2, y ahí vamos a ver entonces que la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es la realidad? ¿Por qué nos preguntamos qué es la realidad? Porque todo nuestro enfoque trabaja directamente con la realidad. Por lo tanto, no vamos a meternos en teorías, más allá del respeto que nos merecen las teorías, porque todo el trabajo práctico que ustedes tienen que desarrollar es con este esquema de percepción de la realidad que vamos a empezar a ver ahora. Normalmente, frente a la pregunta, ¿qué es la realidad? Todos tendemos a suponer que la realidad es lo que pasa, lo que podemos ver, lo que podemos observar, lo que podemos relevar desde nuestra percepción sensorial o desde la mirada que nos dan los medios de comunicación. Nosotros apenas percibimos una ínfima parte de la realidad a través de nuestros sentidos. La mayor parte la vemos a través de los medios de comunicación, pero podríamos decir que la realidad está conformada por los hechos y los eventos que tienen lugar, que suceden, que pasan. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque las personas percibimos de manera distinta y porque los medios de comunicación transmiten la realidad recreando la realidad que transmiten, valga la redundancia. No es lo mismo percibir la realidad a través de Página 12 que a través de La Nación. No es lo mismo percibir la realidad a través de C5N que a través de TN, porque cada uno de esos medios reenvía o plantea o recrea la realidad de hechos a partir de las miradas y de la conformación con la que manejan la comunicación. Pero además hay otro tema, que percibimos no siempre con exactitud las cosas. Es decir, que cuando percibimos, no sabemos qué percibimos realmente. Fíjense este cuadro, mírenlo con atención. Las líneas horizontales, a pesar de lo que parece por el efecto visual que generan los colores, están siempre paralelas entre ellas. Sin embargo, nuestra percepción es que o se están moviendo, o son ondulantes, o cambian, o son curvas, pero están siempre paralelas entre ellas. ¿Ven cómo engaña la vista, cómo engaña nuestra mirada? En esta figura, la mayoría de las personas ve solamente los delfines, pero no faltan aquellas personas que ven una pareja abrazándose. Ustedes tendrán que ver de cuál de los dos lados están. Pero lo cierto es que frente a la realidad, nuestra propia percepción es distinta de las otras personas porque nuestra percepción de la realidad, aunque sea directa a través de los sentidos, está sesgada también por toda nuestra historia biológica, emocional y de todo tipo que podemos acarrear. Entonces ahí preguntamos de qué lado están cada uno de los que está mirando. Acá tenemos la situación entonces de la percepción de la realidad. Ahora decimos, bueno, la realidad son los hechos y los eventos. Les va a pasar a ustedes en alguno de los cuadros. La realidad es que se aprobó una ley en el Congreso. La realidad es que no se aprobó una ley en el Congreso. La realidad es que un señor mayor mató a un tipo que lo estaba robando. La realidad es que un preso salió de la cárcel pretextando que tenía COVID. La realidad es ese hecho puntual. Sin embargo, eso que percibimos puede conformar en el tiempo una repetición de los hechos. Es decir, que la realidad no solamente está conformada por el hecho que vemos o percibimos en un momento determinado, sino que una mirada más profunda de la realidad se configura a partir de lo que podemos decir hechos repetidos en el tiempo. ¿Y qué son los hechos repetidos en el tiempo? Son patrones. Un patrón
es un hecho repetido en el tiempo. Una tendencia es si el hecho repetido en el tiempo se está incrementando o está disminuyendo o se está manteniendo alto, se está manteniendo bajo. Ahora, para observar la realidad de los patrones y tendencias, necesito sí o sí reunir, clasificar y analizar información, porque yo no percibo un patrón o una tendencia. El patrón o la tendencia lo puedo percibir a partir de reunir información. Entonces, normalmente, cuando hablamos de patrones y tendencias, hablamos de gráficas cartesianas de este tipo. Por ejemplo, está aumentando, se está manteniendo, está disminuyendo, disminuyó de golpe y se mantiene. Estos son hechos en el tiempo, son patrones y tendencias. Por ejemplo, cada hogar pobre llega en un momento determinado. El hombre perdió el trabajo, de un mes al otro pasó a ser pobre. La familia se quedó sin el sostén económico, de un mes para el otro pasó a ser pobre. Nacieron tantas personas en el ámbito de la pobreza y las necesidades básicas, aumentó entonces el patrón de pobreza. Entonces nosotros vamos viendo en el tiempo un hecho repetido. ¿Cómo son esos hechos? Nunca son iguales. Cada familia pobre es cada familia pobre. Pero hay un patrón similar que es el nivel de ingreso que hace que yo lo clasifique dentro del ámbito de lo que es pobreza o de lo que es indigencia, y entonces ahí voy a poder ver un patrón de aumento o disminución a partir de la realidad de cuántas personas están en esa situación. Es decir, el conjunto de hechos termina configurando un patrón. Los homicidios dolosos en la Argentina entre 2001 y 2018 tuvieron esta evolución. Tuvieron un pico altísimo entre el 2001 y el 2012 y después fueron bajando lentamente, después volvieron a subir en el 2014, después volvieron a bajar y ahora tenemos datos hasta el año 2019 porque ya en la época de Cristina las estadísticas de seguridad habían sido desaparecidas del Ministerio de Seguridad y ha habido que reconstruir una parte importante de la información, pero con información genuina que proveen las provincias y las estadísticas de delito, más o menos se puede inferir. Pero a ver, de nuevo, nunca un homicidio es igual al otro, pero cuando yo tengo un conjunto de homicidios, puedo decir que tengo un patrón. El patrón de homicidios en Rosario tiene una tendencia mucho más intensa que el patrón de homicidios en la ciudad de Mendoza, porque hay situaciones ligadas al narcotráfico que lo aceleran o lo disminuyen. Pero lo que quiero que perciban es, esto es Mendoza, un alto nivel de homicidios en el 2002 y del 2003, y ya a partir del 2014 empiezan a bajar. Ya en el 2018 tuvimos 106, no sé cuánto tuvimos en el 2019, no pude encontrar el dato, pero deben ser alrededor de 100 también. De nuevo, hay un patrón, el hecho que se repite, hay una tendencia, se incrementa, disminuye, se mantiene. Patrones y tendencias son parte de la realidad y por lo tanto deben ser percibidas de esa manera. Esto es concentración media de dióxido de carbono, fíjense cómo estamos, es decir, cómo se está contaminando el ambiente, cómo está aumentando el nivel del mar desde 1880 hasta el 2000. ¿Cuál es el hecho? Y el hecho es que hoy el nivel del mar aumentó 0,005 centímetros. ¿Cuál es el patrón? Y que en 100 años ha aumentado de una manera significativa, casi en 20 centímetros. ¿Qué pasa con el embarazo adolescente? Lo mismo. El hecho puntual es la chica que en la otra cuadra era vulnerable, se quedó embarazada y tuvo un nene. Pero el patrón lo conforman la cantidad de chicas de 15 a 19 años que están embarazadas o teniendo hijos. Y la tendencia puede ser ascendente o descendente. En la Argentina ha bajado un poco la tendencia medida sobre el total de casos. En el 2006 estábamos en el 15,3%, es alto. Ya hemos bajado en el 2017 al 13,3%, y hace poco escuché a Viciotti hablando del tema
de que estaban con datos importantes también, pero de todos modos estamos hablando de una cantidad importante de chicos que están naciendo, de chicas que tienen entre 15 y 19 años. Ojo, el Ministerio de Salud releva estadísticamente también a las chicas de 10 a 14 años que están embarazadas y son madres, pero esa información no se publica más que crípticamente porque son casos de violación siempre, no puede haber consentimiento sexual antes de los 15 años y por lo tanto es una información que hay que manejar con mucha discreción. Muertes por aborto y muertes maternas en la Argentina, las fuentes de chequeado, fíjense cómo se registra esto. Básicamente cuando una persona va a un hospital por un aborto mal hecho y muere, no siempre se anota como aborto, muchas veces se anota como una septicemia, pero el nivel es importante y esto es lo que tiene registrado sobre abortos el Ministerio de Salud de manera genuina, la gente que entra con un aborto a un hospital. Los otros abortos son clandestinos, es un tema que da para mucho debate, pero lo importante es esto, chicos, quiero que perciban que estamos hablando de hechos en el tiempo. Ahora, cuando yo tengo un hecho, puedo distinguir un patrón que conforma ese hecho al que puedo considerar el patrón principal y de ese patrón principal se van a derivar un conjunto de patrones que pueden ser considerados patrones secundarios o patrones derivados. Pueden imaginárselo ustedes solos, por supuesto, pero si yo tengo un patrón principal de incremento de los accidentes de tránsito, puedo suponer que voy a tener un patrón de incremento de cantidad de heridos, de cantidad de dinero proveniente de multas, de cantidad de juicios derivados de responsabilidad civil, familias afectadas, espacio en la prensa, trabajo para la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ustedes empiecen a trabajar el práctico, a partir del lunes que viene, cuando ya les demos el tema, tienen que indagar patrones principales y patrones relacionados o derivados con la tarea que van a hacer. Con esto vamos a cerrar este primer video y vamos a pasar al segundo, pero digámoslo ahora. Cuando yo tengo un patrón o una tendencia, puedo inferir que hay un conjunto de elementos y tendencias que están operando para generar ese patrón o esa tendencia. Lo dejamos ahí y pasamos al segundo video. Muchas gracias.